pero no es algo común, no es algo común, ¿sí? Algunos la oyen, algunos la ven, ¿no? O el jinete sin cabeza, no sé qué te ha tocado, el charro negro, ¿no? Pero son demonios que andan ahí haciendo sus demoniadas, ¿no? Pero bueno, no sé si exista esa palabra, si no ya la inventamos. Entonces, no se disciernen con los sentidos, pero espiritualmente sí se percibe lo espiritual, hermano. Y es más real, lo veíamos, ¿verdad? Que lo físico, porque lo físico cambia, lo físico no va a perdurar, lo físico incluso es engañoso, pero dice que lo que es eterno y permanente es lo espiritual. Hablábamos de eso. Entonces está la iglesia de Cristo como parte del reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y por pertenecer al reino de Dios, pues estaremos siendo atacados constantemente por el reino de Satanás. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, algo que debemos estar conscientes es eso, hermanos, que el enemigo te tiene en la mira. ¿Mm? Dile al que está a tu lado, el enemigo te tiene en la mira. Y de una y de otra manera te daga. Precisamente Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás, nos dice el libro de Lucas que Satanás lo dejó después de que Jesús le dijo, vete Satanás, ¿verdad? Dice que lo dejó por algún tiempo. Lo dejó un ratito, dice, nada más deja agarro fuerzas y voy de nuevo, ¿no? Entonces el enemigo es así, hermanos, y tú debes estar consciente, no hay mayor riesgo que ¿no? Que sepas, que no conozcas a tu enemigo, que no conozcas que va a estar ahí moviéndose, ¿verdad? Y como ya lo vimos, ¿verdad? Es una lucha personal, cercana. No es de que te ataque a la distancia, no, Él va ahí al lado tuyo, él está tan cerca como un león al acecho de su presa. Eso es lo que nos da Pedro como idea, que Satanás anda como león rugiente alrededor vuestro buscando a quién devorar, ¿no? Y ahí me gusta cuando estudiamos ese versículo en alguna ocasión porque dice que el león ruge, pero el león ruge con tal, ¿verdad?, de espantar a la presa y acercarla a las leonas, ¿no? El león no caza, las que cazan son las leonas. Entonces el león ruge y la presa arranca hacia donde no escucha el rugido y corriendo hacia lo contrario lo atrapan las leonas y se lo come. Entonces abusado con las leonas, hermano. Muy bien. Entonces dice que es una lucha personal y estudiando nosotros el libro de Efesios, veíamos que la palabra, porque no tenéis lucha, es una lucha cuerpo a cuerpo. Eso es lo que nos da a entender esa palabra de lucha, una lucha cuerpo a cuerpo. Sabemos que los demonios son personas sin cuerpo, ¿va? Pero solamente es con la idea de entenderlo, ¿va? De alguna forma lo cercana que es la batalla del cristiano contra el enemigo. Porque sí, esa es precisamente otra idea que hablábamos hace 8 días, que nuestra lucha es con personas sin cuerpo, pero son personas que tienen mente, que tienen voluntad, que tienen emociones, que son inteligentes. ¿Sí? No son personas, ¿verdad?, que que actúan solamente motivadas por el odio o la venganza, que lo tienen, pero saben lo que hacen. Y hay un dicho popular, ¿no?, que dice, más sabe el diablo por viejo. Eso sí se lo saben los versículos, esos versículos de la versión popular, ¿verdad? Pero un versículo bíblico no me lo completa, hermano. Pero ese sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, decimos, ¿no? Y sí, vemos que esto es porque el origen del enemigo pues no es fuera de Dios. Nosotros sabemos que Dios creó a Satanás, no lo creó como Satanás, lo creó como un ser de luz llamado Lucifer o Lucero y que se reveló, pero entonces en su momento
él es un ser inteligente, creado por Dios. Y los demonios que le siguieron, que antes también eran ángeles, también eran inteligentes, ángeles capaces con inteligencia, de tal manera que el reino de Satanás, pues no es un reino de bárbaros, ¿no? Por decirlo de un modo, este, sino es un reino sumamente organizado. Y eso es lo que veíamos. Y que de alguna manera copió el sistema del cielo en su sistema, ¿verdad?, de gobierno que ellos tienen. Y vimos que hay, ¿verdad?, principados, potestades, gobernadores y huestes. ¿Sí lo recuerda? Entonces, eso es lo que vimos. Entonces, Satanás, entonces, no es un tonto, es un ser muy astuto, poderoso y malvado. Y él utiliza un sistema de dominación. Dios no utiliza un sistema de dominación. Dios no es un Dios que domina, Él te invita a estar con Él y tú eliges. Pero Satanás él no quiere a ver si tú quieres, hermano, él busca dominarte, al grado que ya se ha logrado ver a lo largo de la historia cómo ha llegado incluso a poseer la vida de personas poseídas totalmente por un demonio, donde la persona ya no es consciente de sí misma, sino que ya el demonio incluso se apropia de sus sentidos, de su pensamiento, de su mente, y pues habla a través del cuerpo de esa persona, y la persona en ese momento, ¿dónde está? Está como si estuviera ausente, como si solamente pues fuera el cuerpo el que utilizara Satanás, y está el vaivén. Si ha usted visto o tenido un encuentro con algún endemoniado, de repente habla el demonio y de repente habla la persona. ¿Sí? Yo he escuchado en algún momento dado demonios que dicen, ya me fui. Dice, ya me fui. Y todavía ahí está, nada más del demonio hablan diciendo que ya se fue. Entonces es terrible, hermano, pero el enemigo busca destruir. Dice la Biblia que el ladrón, que representa ahí al enemigo y todos sus secuaces, incluyendo los falsos maestros, no vienen sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Él, en ese sentido, el Señor Jesús es la solución. Correr a Él, estar bajo su sombra, nos hará libres, ¿verdad? Y estaremos seguros de cualquier ataque del enemigo. Y por esa misma razón el Señor nos da en su palabra las directrices y las maneras de cómo vencer a ese enemigo. Mientras que el enemigo está generando un astuto y elaborado plan para dominar las masas y cautivarlas, y va avanzado su plan. Su plan no empezó ayer, su plan lleva, antes de que tú y yo naciéramos, él ya tiene un plan. Y lo está introduciendo sigilosamente en todas las áreas, hermano, en todas las áreas, la social, la política, la religiosa. Él está dentro de la industria del entretenimiento, él está dentro del sistema de gobierno, él se ha introducido en la educación, en las ciencias, en el arte. Tristemente, hermano, todo ha sido trastocado por el enemigo. Bien, se dice que él se hace llamar a sí mismo el príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Y todo, hermano, ahí está metido, ¿verdad? Ahí está metido en todos los asuntos, y nosotros debemos ser capaces de discernir, ¿verdad?, de discernir que el enemigo está en ciertas cosas y pues actuar en consecuencia. Cuando Jesús, por ejemplo, iba a la región de Gadara, dice la Biblia, a la región de los Gadarenos, dice que él subió con sus discípulos a la barca, y estando en la barca se desató una tempestad terrible, terrible se desató la tempestad, que precisamente fue una de las ocasiones en que pensaban que se iban a hundir y se iban a ahogar, y dice que el Señor se levantó y reprendió. Y nos llama la atención ver cómo reprende aparentemente a los elementos. El asunto es que algunos comentaristas sugieren que precisamente esta tormenta era consecuencia de que Jesús estaba acercando a esa ciudad donde estaba operando endemoniado. ¿Con cuántos demonios? Muchísimos. Dice que
que acuérdense que cuando el Señor expulsó a los demonios que estaban en el cuerpo de ese hombre, se fueron a un hato de 2000 cerdos, ¿sí? Entonces, no, de ahí podemos decir por lo menos 2000 cerdos, 2000 cerdos, casi 2000 demonios había en el hombre, o sea, no pudieran haber sido menos. Ahora, si se metieron 2 demonios por marranito, imagínense, estamos hablando 4000 en un ser, hermano. O sea, sí había una manifestación fuerte del enemigo en la región de los Gadarenos, sí estaba una oposición muy fuerte. Entonces se va acercando el Señor y podemos ver que probablemente incluso esos vientos, esas tempestades, algunos sugieren que era provocado por el enemigo. Por lo tanto, el Señor lo enfrentó y reprendió. No habló, reprendió a los elementos, porque detrás de eso sugerían una manifestación de demonios. Bueno, hay que estar entonces atentos. ¿Cuántas cosas, hermano, no pudiesen estar el enemigo detrás de eso? Pero tampoco se trata de demonizar todo y ver demonios hasta en la sopa. Dice, ahí está el demonio, ya lo vi, me sonrió en el nombre de Jesús. No, tampoco. Así tampoco son las cosas. Y no, una mosca te está molestando y dice, este demonio de mosca. No, tampoco es así. Ahorita la abeja, ¿no? Podemos decir, es que el del demonio no me quería dejar, ¿verdad? Tampoco es así. Pero sí debemos discernir, y el discernimiento nos lo da la palabra de Dios, ¿sí? Lo que vemos peligroso es la ignorancia. Eso sí es peligroso. Ignorar las maquinaciones del enemigo. El apóstol Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Entonces tú y yo no debemos ignorar que el enemigo se está moviendo y tratando de destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu ciudad, destruir tu país. O sea, él quiere acabar con todo. Quiere destruir el reino de Dios, pero no va a poder, porque el Señor ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Son enemigos entonces poderosos y no debemos pasar por alto ni ser indiferentes a su manifestación, porque como les digo, se están manifestando y cada vez se hacen más cercanos al hombre, al grado, hermano, yo me doy cuenta que el ser humano a estas alturas ya no le impresionaría ver un demonio. Dirían, ay, es un extraterrestre. Porque ya tanto se habla de eso, ha de ser un reptiliano, dice, ha de ser un pleyadiano, ha de ser un marciano. Y entonces ya no le sorprende. Es curioso, yo vi a una mujer en un noticiero, salió, hermanos, que incluso le dice, habla en lenguas la mujer, pero así dice que se comunica y le comunican los extraterrestres las cosas, y ella habla sus lenguas ahí, pero no, son lenguas satánicas y es el demonio hablando ahí a través de esa mujer, hermano. Es tremendo, pero yo diría, se ha hecho tan cercano Satanás al hombre que ya no se asustaría si viera al demonio, y realmente eso es lo que está sucediendo. El ser humano, Satanás está preparando al ser humano para convivir con el mismo ser humano. Y eso sucederá porque en la gran tribulación aparecen seres horribles que se estarán moviendo en ese tiempo. O si no dicen que es un extraterrestre, van a decir, ay, es un X-Men. Es un mutante que recibió poderes, a lo mejor lo picó la araña y por eso se ve así arácnido. Y son demonios los que están ahí, hermano, operando. Cosas terribles, pero ya no van a decir, lo van a llamar mutante, lo van a llamar alienígena. Qué terrible será, porque pueden incluso llamarlo, ellos son nuestros salvadores. Y así se manifestará el anticristo y su falso profeta. Y dirán, ellos son los salvadores de la humanidad, cuando lo que se está personificando ahí es un montón de demonios, de huestes y de demonios principales, como sabemos, principados, ¿no? ¿Qué dijimos que hay? Principados, potestades, gobernadores y huestes. Cuando venga el anticristo, ¿qué crees que se va a manifestar? Todo eso.
Y los principados van a estar ahí con el falso profeta y con el anticristo, lógicamente. Pero ya está, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el espíritu del anticristo ya está. Solo que ahorita hay algo que lo detiene. Pero cuando se ha quitado eso de en medio, entonces se manifestará. Pero algo lo está deteniendo, ¿no? ¿Qué lo estará deteniendo? Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Pero cuando la iglesia, que es la sal, porque algo le estorba, ¿no? El cristiano, estamos estorbándole al diablo, hermano. Le estamos estorbando. Él dice, yo ya tengo esta familia, y llega un cristiano. Dice, ya viene arruinado, ¿no? Ya el enemigo está destruyendo algo y llegan los cristianos y detienen la situación. Yo cuando al principio llevé a mi hija, Katy fue la única que cursó ahí escuela pública, el kinder, primer grado de kinder. ¿Segundo era? ¿Segundo? Segundo grado, hermano. Y bueno, todos bien contentos, poniéndose de acuerdo para el Día de Muertos. Pero había un cristiano ahí. Dije, es que yo no voy a participar. Bueno, el papito de Katia no va a participar, ya no lo dijo a todos, no, decía la maestra. Y ahí me ponían evidencia de que cada junta ya sabían que el papito de Katia no participaba, ¿no? Y ponía a sus niños a bailar el baile del zombie. Y ahí estaban los chiquitos bailando el baile del zombie, pero la hija del papito de Katia no puede bailar el zombie. ¿Hasta dónde se ha metido Satanás? Y a esa maestra le gustaban todas las de Celia Cruz. Y usted sabe que estamos hablando con su música de Celia Cruz. Con todo respeto ahí en Facebook, pero es una realidad. ¿Sí? Que ahí estaba el enemigo metido. Está metido en la música, hermanos. Todo está trastocado por el enemigo y debemos estar atentos. Hablábamos que Satanás utiliza estrategias, y una estrategia que utiliza el enemigo, y hablábamos hace 8 días, su estrategia es alejarlo de su fuente de vida para que se debilite. Un cristiano débil es una presa fácil para el enemigo. ¿Está de acuerdo? Entonces él busca los momentos de mayor debilidad para atacar al cristiano. Así como atacó a Israel allá con Amalek, que es figura de ese diablo que atacó la retaguardia, y la retaguardia era el área más débil. Era el área más débil. La parte, pues eran muchísimos judíos que salieron de Egipto. Entonces no era así como que vamos en el camino y todos juntos nos vemos, ¿no? Había unos que los que iban adelante no veían a los que estaban hasta atrás. ¿Y quiénes eran los que iban hasta atrás? Los más débiles. Iban los ancianitos, o sea, hablando físicamente, y los niños. Esos eran los que iban hasta atrás. Y entonces, ¿a dónde atacó Amalek? A esos niños y a esos viejitos. Porque a ellos no les iba a presentar defensa, puesto que eran los más débiles, ¿no? Entonces debemos entender que eso es lo que hace el enemigo, y el Señor quiere alejarte de esa debilidad. Más bien Él quiere fortalecerte, ¿va? ¿Cómo el enemigo te aleja de tu fuente para debilitarte? Bueno, a través de la actividad frenética, el afán, la ansiedad, el estrés. Ahí te agarra dormidito el enemigo, ¿sí? Porque no has tenido tiempo para orar. No has tenido tiempo para leer tu Biblia. No has tenido tiempo para congregarte. O tuviste tiempo, pero te dijo, estás cansado. ¿Para qué vas? ¿Ah? ¿Para qué vas? Mejor vete el domingo a celebrar a la mamá. No vayas, mejor vete a celebrar a la mamá. Entonces, como estás todo cansado, yo estoy muy cansado. Además, una vez al año, ahí sí se sabe esos versículos, ¿no? Una vez al año no hace daño y vámonos, ¿no? Te debilita, y después ahí tú estás, ¿verdad? Ya haciendo cosas que no debes, el enemigo te ataca y te tira. Pero Dios nos invita a un descanso. Dios nos invita a renovar nuestras fuerzas. Dice, ven a mí, dice el Señor.
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a mi encuentro, el Señor te anhela, el Señor desea estar contigo, hermano. Él es así, él no está diciendo, si vienen y si vienen no vienen, no me importa. No, él le encanta pasar tiempo con sus hijos, le encanta. Él está esperando a que tú vayas a sus pies a descansar, pero tú tienes tanto que hacer. ¿Y qué te dice el diablo? Él te va a entender que estás muy cansada. Bueno, Dios lo entiende en cierto sentido, pero Él está jugando contigo. Tú tienes que ir a tu fuente, porque en Él hay nuevas fuerzas. Dice, los muchachos se castigan, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, pero los que esperan en su presencia, tendrán, ¿verdad?, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el Señor te está invitando a estar con Él porque Él quiere una iglesia fuerte. Dios quiere una iglesia fuerte, y en estos tiempos, hermano, que se está manifestando con mayor presencia el enemigo, Dios desea hijos fuertes, familias fuertes, iglesias fuertes, liderazgo fuerte. Por eso hablábamos de cuidar el liderazgo, de cuidar al papá, a los líderes, papá, empezando desde la casa. ¿A quién quiere tener bien dormido el diablo en la familia? A la cabeza. ¿Sí? Si tienes un varón ahí, di cómo te tiene el diablo, ¿no? O cómo estás, ¿no? ¿Estás dormido? ¿Estás despierto? Dios quiere una iglesia despierta. Acuérdese, hermano, que la iglesia preparada, como la figura de las vírgenes que menciona Mateo 25, dice que pues estaban dormidas y les agarró de sorpresa. Dios no quiere una iglesia dormida, más bien, como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Entonces debemos, hermano, cuidar nuestra fuerza, y la única manera de poder estar fuertes es estar unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y estar en la comunidad de hermanos en Cristo Jesús, porque Dios nos llama a una coinonía, a una comunión, porque en la unidad hay fuerza. Porque cordón de 3 dobleces no se revienta tan fácil, pero si andas solo, si no te congregas, si no oras, si no buscas de Dios, eres presa fácil para el enemigo. Como dice el apóstol Pablo, Dios quiere que todos estemos fuertes, todos estemos unidos. Dice el libro de Efesios también en el capítulo 4, del 13 al 16, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice: para que ya no seamos niños débiles o fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, eso no quiere, sino lo que Dios quiere es que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo nos quiere ver el Señor? Como las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿sí? Según la actividad propia de cada miembro, ¿sí? Lo que te toca lo necesitamos, hermano. Yo no sé a qué te llamó el Señor, pero nadie de su cuerpo es un inútil. Todos somos útiles y todos tenemos una función. Espero que no seas como lo que dice Pablo: a unas se hicieron inútiles. No, Dios no los hizo inútiles, ellos se hicieron inútiles. Dile que está a tu lado, hermano: tú no eres un inútil. Tú eres útil.
Y necesitamos que te pongas las pilas. Y necesitamos que te pongas a orar. Y necesitamos que te pongas a leer la Biblia y que ya no faltes a la iglesia ni a tus discipulados. Requerimos una iglesia fuerte. ¿Sí se lo dijo todo eso, hermano? Sí, porque muchos cristianos están en la rueda de la fortuna, ¿no? En su cristianismo. A veces arriba y a veces abajo. Y así se la pasan todo su cristianismo, a veces arriba y a veces abajo. Y esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Va en aumento, no va como la rueda de la fortuna, que a veces sí le echas ganas y a veces no le echas ganas. Ya no es tiempo. Estamos hablando tiempos de definición. El fin de todas las cosas está cerca. Si estamos hablando de estos tiempos, ya no es tiempo de estar subiendo y bajando. Dios quiere una iglesia ¿cómo? Fuerte. Y bueno, de esto hablamos hace 8 días. Es el resumen, gloria a Dios. ¿Ah? No, el resumen. Vamos a iniciar el tema de hoy. Sí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué busca Satanás? Levantarse por encima de Dios, por encima de su Cristo y por encima de su iglesia. Que te quede claro. Eso es lo que busca Satanás, pero Dios es más fuerte y cuando Satanás se rebeló, Dios lo echó de su cielo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él lo echó fuera de aquellas personas que había dominado y lo venció en la cruz. Y la iglesia tiene que echarlo fuera también y tiene que vencerlo por medio de Cristo Jesús y así será. Y se dirá de su iglesia como se dice de aquellos mártires que salen de la gran tribulación. Se hablará de la iglesia como vencedores en la hora más oscura de la humanidad. Dice el libro de Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo trabaja el diablo? Día y noche. No descansa. Y ni el día de las madres descansa. Aunque algunos sí dice. Y ellos le han vencido. Estos mártires, estos hombres que estaban ahí en la hora más oscura de la historia humana, cuando Satanás pareciera ser que era el más fuerte, la iglesia en ese tiempo dice, le han vencido, gloria a Dios, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencieron. La iglesia tiene el ADN del vencedor. En tu sangre corre la victoria. Porque si aquel que te concedió la nueva vida venció, en ti está el potencial para vencer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia en victoria es aquella que pone a Cristo en primer lugar, como estos. Porque dice, menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Y eso qué significa? Que pusieron a Dios en primer lugar, incluso que ellos mismos. ¿Quiénes son los que van a vencer? Los que ponen a Dios en primer lugar. La iglesia de Cristo, eso es lo que Dios quiere, que la iglesia lo ponga en primer lugar. Si tú lo pones en primer lugar, entonces vas a vencer, porque está escrito ahí en Lucas 10:19. En Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Gloria a Dios. Pero sí aclara, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Gloria a Dios. Lo más importante es llegar a la meta. Como dice Pablo, todos juntos. Dile que está a tu lado, vamos a llegar a la meta, hermano. No vayas a desertar, no vayas a desertar. Por favor. Te necesitamos fuerte. Juntos, juntos, que llegue todos, el que tienes al lado, que llegue, hermano. Es que me cae gordo, entonces el que no vas a llegar eres tú. Si a ti te cae gordo el que tienes al lado, el que no vas a llegar eres tú. Que te quede claro. ¿Sí? Así que si en el camino al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Lo más importante es llegar a la meta con todos los que aman al Señor. Porque tristemente los que rechazan a Jesús y no lo aman serán apartados junto con Satanás y sus demonios para la destrucción. ¿Sí? Yo pido a Dios por mis seres queridos y lloro para que se salven. Clamo y gimo por su salvación. Pero si ellos no quieren al Señor, pues tendrán que ir a donde les toca a los que no aman al Señor. Porque yo no soy de los que no aman al Señor. Yo soy de los que aman al Señor. Es así, es así. Cuando los levitas se consagraron al Señor, o Dios los apartó para ser el pueblo que iban a servir en el tabernáculo, fue cuando la nación, hermanos, se entregó a la fornicación y a la idolatría. Y entonces ellos, hermanos, llegaron y llegó Moisés y vio el desastre y el desorden que había. Entonces dijo, los que estén con el Señor, acá. Entonces muchos se pasaron a donde estaba Moisés, pero muchos no se pasaron. O sea, esa era la rebelión tremenda que había en Israel. Imagínense, hermano, los que están con el Señor de este lado, y muchos no se pasaron, sino que desafiaron a Dios. Entonces los levitas se llenaron de celo y fueron y traspasaron a los rebeldes con la espada. Y así se consagraron para el Señor, porque a los que traspasaron con la espada incluso eran sus parientes. Pero ellos pusieron en primer lugar a Dios antes que a sus propios parientes. No vayas a matar a nadie ahorita saliendo de la iglesia. Yo nomás te estoy diciendo que tú tienes que enfocarte en tu Dios. No hay más gran oportunidad para tu familia que ellos puedan ver un Cristo vivo en ti. Esa es la oportunidad más grande que tiene tu familia. Y como dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 16, 22, hermano, el Señor dijo así, el apóstol Pablo dijo así, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Eso dijo el San Apóstol Pablo. ¿Cómo dijo? El que no. ¿Y qué significa anatema? Apartado para la destrucción. ¿Qué significa anatema?
Ya póngale una raya en su Biblia y ponga apartado para destrucción. Eso era lo que significa anatema. Todo el que no ama al Señor Jesucristo será apartado para destrucción. Junto con Satanás, que no ama al Señor Jesucristo, y todos los demonios que no aman al Señor Jesucristo, todos son anatema. Apartados para la destrucción. El Señor viene. Gloria a Dios. Ese era el término que utilizaba la iglesia como saludo y despedida. Maranata. El Señor viene. Ahí está claramente, Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego Apocalipsis 20:14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, pero no te pongas triste, esto es para los que no aman al Señor Jesús. Para la iglesia la iglesia no fue puesta para destrucción. La iglesia fue puesta para la victoria. Amén. ¿Para qué Dios te puso? Para la victoria. Nada más no te sueltes de Cristo. Nada más no te sueltes, hermano. No te apartes, no te alejes, no te vuelvas atrás. Ay de los que se vuelven para atrás. Ay de los que se vuelven para atrás. Porque ciertamente, hermano, la Biblia nos enseña que hay una condenación para el que no conoce. Pero ¿qué condenación le esperará a aquel que conoció y le dio la espalda al Señor? Aquel que agarró la sangre del Hijo de Dios y la pisoteó. ¿Qué le esperará? Pero para la iglesia, ¿qué le dice el Señor? Romanos 16:20. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gloria a Dios. Amén. Es curioso ver a un Dios de paz aplastando al diablo, ¿no? Pero así es, porque eso es, hermano. Para tener paz hay que conquistarla. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Okay. Entonces el enemigo está trabajando astutamente y voy a hablarles de varias estrategias y operaciones de Satanás en estos tiempos, pero quisiera que leyésemos un pasaje ahí en el libro de Mateo. Mateo 12, 43 al 45. ¿Sí? ¿Ya está ahí, hermano? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Curiosamente, los demonios, aparentemente lo que nos indica el pasaje, es que cuando no ocupan un lugar están inquietos, como si no tuviesen reposo, buscan un lugar donde habitar. Mientras no lo hayan, están inquietos y aparentemente pues son como si estuvieran atormentados. Entonces dice que anda en lugares secos buscando ¿qué? Reposo. ¿Qué le da reposo al demonio? Una casa. ¿Cierto o no?
¿Qué le da reposo al demonio? Una casa. ¿Qué es una casa? Un lugar donde habitar. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten a gusto en su casa? Y cuando estás en otra casa, bueno, sí, hay algunos que donde estén les agarra un gusto. Bueno, yo, yo soy más de mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa pues me puedo quitar los zapatos, ponerme unos guaraches, ¿sí o no, hermano? Estiro los pies, si hace mucha calor hasta me quito mi playera, ¿no? Me echo agua y a ver qué. Porque es mi casa. Pero en una casa ajena, tú no puedes ir y acostarte en la cama. Te va a decir, ¿y ahora qué le pasa, hermano? ¿No? Porque en tu casa tú haces lo que quieres. ¿Por qué el demonio se siente en reposo en un lugar? Porque tiene dominio. Y lo que el enemigo busca es dominio. Que hagan lo que él quiere. ¿Eh? Por eso, si tú le das lugar al enemigo en tu casa, ahí hay pleitos, celos, contienda. Porque donde hay celos, contiendas y pleitos, dice Santiago, ahí no está la sabiduría divina, sino ahí hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Amén? Si no diga amén, diga algo, hermano, pero ¿a quién le estás dando lugar? Él ahí se siente cómodo. Si el diablo se siente cómodo en tu casa, es porque tú le has dado lugar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el pasaje, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada. Ese es el asunto. En lo espiritual no hay espacio sin ocupar. O lo está ocupando el enemigo o lo está ocupando Dios. Pero no hay espacios sin ocupar. Pero aquí encontramos un lugar sin ocupación y eso es lo que le da entrada al enemigo. ¿Por qué? Porque no está Dios en esa casa. Si hubiera estado Dios en esa casa, no entra. No entra. Pero ¿quién le da lugar? El que saca uno para darle la entrada a otro. Nunca vemos un lugar conviviendo dos. No puede convivir, no puede haber comunión la luz con las tinieblas. No puede estar el Espíritu Santo y los demonios inmundos en un mismo lugar. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, aquí está hablando en lo individual. Sí, está claro que está precisamente versículos antes, el contexto de este pasaje habla de que el Señor echa fuera a un demonio. Incluso lo acusan de que por el poder de los demonios echa fuera a los demonios. Es en el contexto de este pasaje. Ya después de que pasa todo esa crisis, viene este pasaje donde el Señor le sigue enseñando a sus discípulos lo que sucede cuando un demonio sale de una persona. Dice que cuando un demonio sale de una persona, ya lo leímos, anda por lugares secos, ¿ah? Y pues buscando un lugar, ¿no? Y como no lo haya, entonces el lugar que piensa luego en regresar es de donde lo echaron. El asunto es que cuando regresa dice que lo haya como desocupado. Sí, barrida y adornada, pero el asunto es que estaba desocupada, ¿no? Porque el Señor así nos deja, hermanos. Cuando venimos a Él es un Dios de orden y nos deja bien barriditos y bien adornaditos, todo en orden otra vez. ¿Cómo estaba el endemoniado gadareno? En desorden, tenía desórdenes mentales. Precisamente muchos de los desórdenes mentales, muchos de ellos son influencia de demonios, pero bueno, estaba en desorden. Sin embargo, cuando el Señor lo libera, dice que lo encuentran sentado en su juicio cabal.
O sea, ordenadito. Mientras estaba el diablo, ¿cómo estaba todo? Desordenado, tenía hasta rastras, no sé, ahí es donde salieron las rastras, las modas. No, pues imagínense, ¿no? Pues no, tanto tiempo sin bañarse y así, pues imagínense cómo andaba, hermano. Pero cuando Cristo llegó, listo, ¿verdad? Pero bueno, pero eso es el individual, pero hay algo que el Señor Jesús revela que no tiene que ver con un aspecto individual. Dice, termina diciendo el 45, ¿cómo dice? Así también, léalo fuerte, así también acontecerá a esta malvada generación, o esta, perdón, mala generación. O sea, el Señor no está hablando ya de un aspecto individual, sino ya está hablando de una comunidad, de algo, de una generación. Imagínense, está hablando de una generación poseída, liberada y vuelta a poseer. Porque como le dije, todo espacio espiritual es ocupado por alguien. No hay espacios vacíos en el mundo espiritual. O está Dios o está Satanás, ¿verdad? ¿Y cómo sé quién está ocupando el lugar? Pues por su fruto. Por su fruto. Y según el fruto de nuestra sociedad, ¿cómo ve, hermano? ¿Quién está ocupando el lugar? Está fuerte, ¿no? Asesinatos, robos, secuestros, extorsiones. ¿Ese será la influencia de Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué Satanás está ocupando todos los lugares, los de gobierno, las escuelas públicas, el entretenimiento, la sociedad misma? ¿Por qué el enemigo ha entrado y está destruyendo? ¿Por qué? Porque no le dieron lugar a Dios. Y cuando tú sacas a Dios, entra el demonio. Y no entra solo. Sí, hay un aspecto importante a considerar, ¿no? Está el que conoce, el que fue liberado y el que a lo mejor no ha sido liberado. Pero al final los dos llegaron a una dominación del enemigo a causa de que no le dieron entrada a Dios en sus vidas. Amén. Entonces es lo que debemos entender, hermano. Y en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo vemos cómo el mundo entero está echando fuera a Dios. Y cada vez que avanza el tiempo, cada vez lo están echando fuera. Más fuera y más fuera. En México no se diga. ¿Ya? Porque cada vez que aprueban leyes contrarias a la palabra de Dios, es estar echando fuera a Dios. ¿Sí? Es diciéndole a Dios, no, eso que tú dices que hombre y mujer, no, nosotros decimos no. Nosotros decimos diversidad. ¿Ya? Cuando Dios dice valoren la vida, yo soy el que doy la vida. Cuiden a sus hijos. ¿Y qué dice el hombre? No, aborto. El derecho de la mujer sobre su cuerpo. Sí, el derecho de la mujer y el derecho de ese bebé. ¿Quién pelea por ese derecho? Dios pelea por él, pero entonces la sociedad dice, no, Dios fuera. Y si están echando fuera a Dios, esto va a empeorar. Porque el enemigo ocupa el lugar. Y cada vez será peor porque va a traer a sus amigos. ¿Sí? Dice 7. Ese era un número muy apreciado por los judíos, el 7. El 7. Era como es de perfección. Entonces, cuando Jesús dice que 7 espíritus peores, está diciendo que viene un caos total, una ruina total. ¿Qué espera el hombre? ¿Qué está esperando tu familia? Mira, hermano, no nos vayamos hasta el país, tu familia. Si tú estás echando fuera a Dios, si tú estás echando fuera a Dios de tu casa, ¿qué va a hacer de tus hijos? Piénsalo. Si no está Dios, ¿quién va a ocupar el lugar? Escúchame.
Escúchame, atiende y cambia. Si tú no estás poniendo a Dios en tu vida, si tú no estás colocando a Dios en tu vida, ¿quién va a ocupar ese lugar? El enemigo. ¿Qué va a hacer de tu familia? ¿Qué va a hacer de tus hijos? Porque tú no lo estás llevando a Dios, tú no le estás inculcando a Dios. Entonces alguien va a ocupar ese lugar. Dice, así acontecerá a esta malvada generación. Y es malvada por el hecho de que rechazan a Cristo, que no le dan lugar, que no los pones a leer la Biblia, no les dices ora antes de dormirte, no les dices da gracias por los alimentos, les dices si quieres vamos a la iglesia y si no quieres no vamos, no les das un modelo a seguir. Tú como padre, me refiero hacia tus hijos, y tú en lo individual, pues tú eres uno de los que no aman al Señor, y todo aquel que no amare al Señor Jesucristo, ¿sí se lo aprendió o no se lo aprendió? Y así están echando fuera, están echando fuera, están echando fuera. Los grandes movimientos, incluso cristianos, hermano. Los luteranos, de donde viene la reforma, ya tienen ministros gays. Los luteranos, una rama de los bautistas también. Y en esta semana en Estados Unidos se aprobó los metodistas también. ¿En dónde se perdieron? En el momento en que dejaron afuera a Dios. Sí tenían su religión, pero era eso, una religión. Y lógico, muchas iglesias ya ahorita que no son de denominación también, las llamadas NOM. Hay unas iglesias que son llamadas NOM, no nominacionales. Y dicen, esto es lo que viene, los NOM. Pero hasta los NOM ya tienen sus pastores gays. El asunto no es otro, sino ¿está Dios o no está Dios? ¿Te riges por la palabra o te riges por algo? Entonces, si esto está cayendo en la iglesia, si ya no estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la iglesia. Pero es necesario, ¿por qué está sucediendo esto? Porque ha entrado Satanás. Está entrando un principado. Y nosotros tenemos que reconocerlo para no caer en sus mentiras. Porque esto que está sucediendo no es otra cosa sino doctrina de demonios. Por eso digo que ha entrado un principado y está operando, generando doctrina que se empieza a predicar desde los púlpitos. Apenas vi un testimonio en una iglesia, en una explanada, una mamá bien contenta presentando al que fue su hijo ahora como hija. Era el pastor y la esposa del pastor, y ahora dice, yo doy gracias a Dios porque mi hija descubrió cómo Dios la hizo. Porque mi hijo descubrió cómo Dios la hizo y ahora resulta que es hija. Y sale el niño vestido con falda y con el cabello largo, y ahora les presento a mi hija que le va a servir al Señor. ¿Dónde nos perdimos? Tal vez lo vemos lejos, no está tan lejos, hermano. No está tan lejos. En Europa, donde el cristianismo tuvo su auge, pues ahí empezó la reforma. Y todos esos lugares, hermano, ahora donde eran iglesias, ahora ya son antros. Donde antes eran las iglesias, ahora son antros. Y se habla ahora de la reevangelización y de enviar misioneros a Europa. Donde salieron los misioneros para el occidente fue de Europa. Y ahora tenemos que volver a ir allá para reevangelizar esos lugares. ¿Por qué? Porque había un lugar desocupado. Y entró el diablo, sus doctrinas, sus demonios.
y el estado de aquella persona viene a ser peor. Así sucederá esta malvada generación que me conoció, que me experimentó, que vio mis milagros, que vio mi gloria y me dejaron a mí, manantial de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué terrible. Pero esto no es nuevo, ya había pasado. En el gran diluvio, las naciones echaron fuera a Dios y vinieron los demonios, trajeron destrucción. ¿Ya? Después Dios levantó a Israel y llegaron los demonios y engañaron a Israel, y Israel casi llegó a la extinción. Si ahorita queda un rasgo de Israel es por la gracia de Dios. Dice el libro de Éxodo, hermano, que el Señor, hablando de la generación postdiluviana, porque ellos, los postdiluvianos, acuérdese que vienen todos de Noé. En sí todos venimos ya de Noé. ¿Ya? A partir del diluvio todos venimos de Noé y de algunos de sus hijos, ¿sí? Pero esa generación conoció cómo Dios castigó un mundo y comprobaron que había un Dios. Sin embargo, no pasó mucho y construyeron Babel. ¿Sí lo recuerdan? ¿Ya se cansó, hermano? Ya lo veo cansadito, hermano. Ya lo veo cansadito. Espero que se le haga interesante, pero no fue que luego construyeron la torre. ¿Y qué significaba esa torre? Dice, vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo, por si acaso a ese que está allá arriba se le ocurre volver a inundar la tierra. Entonces vamos a construir una torre y así pues, a ver que llegue hasta allá, desafiando a Dios. Cuando Dios les había dado un pacto y les había dicho, pongo mi arco en las nubes, no volveré a destruir la tierra con agua. Pero ellos dijeron, no te creemos. Vamos a hacernos un nombre más grande que el tuyo y haremos una torre. Y desafían a Dios. Y se instituye Babel, que es la Babilonia, y su sistema que hasta la fecha sigue y que será destruido en la gran tribulación. Caerá la gran ramera. Pero ahí inicia todo otra vez contra Dios. Y se destrampa esa generación postdiluviana. Hace y deshace. Y ahí están los nuevos pueblos, el amorreo, el jerjeseo, el jebuseo. Ahí están, hermanos, reinando y llega al colmo. Y Dios levanta a Israel y dice, voy a destruir esas naciones a través de ti. Y de ti voy a hacer una nación grande. Pero yo quiero que destruyas ese pueblo. ¿Por qué llegó al punto de la destrucción? Porque ya la maldad había llegado al tope. Sacaron a Dios y entraron los demonios. Y vamos la próxima semana, si Dios nos da vida, a analizar, hermano, qué demonios entraron, porque ellos le dieron entrada a demonios en figura de ídolo, porque detrás de todo ídolo hay un demonio. ¿Está de acuerdo o no? Y es un sistema. Ellos le dieron entrada y por eso vino destrucción a la generación postdiluviana. Por eso vino la destrucción. Ahora sí estamos ¿en dónde? Ya vamos a acabar, hermano. Dile al que está a tu lado, aguanta. Como Dios dijo, extinción para esa generación, extinción, juicio para esa nación. Pero mi ángel irá delante de ti. ¿Sí estamos ahí? Éxodo 23, hermano, perdóneme, hermano. ¿Sí? Miren lo que le dijo Dios. Pero mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo,
del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Heveo, del Jebuseo. Y decía un hermano, y de todos los feos, porque puro feo aquí, y de los Jebuseos, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Pero Dios mandó destruir todo el sistema. Dice, no permitas que el sistema entre, porque eso está influido y infestado de demonios. Porque ahí le dieron lugar al enemigo y a sus mentiras, y entonces el enemigo los llevó a la aniquilación. Otro capítulo de Deuteronomio, hermano, 7 del 1 al 5. Otra vez la misma amonestación. Deuteronomio 7 del 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Me hubiera puesto ahí, pero no que yo. O sea, que tú sí, pero de Dios no, hermano. Por eso dice, yo las voy a echar, ¿no? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Qué vas a hacer con ellas? Las destruirás del todo. Está tremendo, hermano. Por eso muchos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era sanguinario. Y el del Nuevo es puro amor. Pero el del Antiguo era sanguinario. Destruían a todo, hermano. Niños, todo tenía que morir. Es que había llegado a un nivel el satanismo a esos lugares, hermano, que los niños nacían siendo consagrados a Satanás, aún desde el vientre. Incluso algunos no nacían, eran abortados, y los que no eran ofrecidos en fuego a los demonios. Fíjese qué nivel, hermano, qué nivel de situación había llegado. Sabía que aún físicamente es afectado el cuerpo por el pecado. ¿Sabe usted que si usted le hizo al alcohol toda su vida o a cualquier droga, y tú tienes un hijo, tu hijo viene con una predisposición a ser alcohólico y drogadicto? ¿Sabías que eso tú se lo transmites? Quedan predispuestos, así como muchas enfermedades que son hereditarias genéticamente. ¿Y de dónde vienen las enfermedades? No me diga que no sabe, porque es a causa del pecado. ¿Cómo llegó el SIDA? ¿Por qué? ¿Por qué se fue, hermano, una enfermedad a causa de un pecado específico? Hasta ahora dicen los médicos que desconocen de dónde surge el cáncer. Pero por supuesto que si lo rastreamos sabemos su origen. Y es espiritual. Escúchelo bien, es espiritual. Los niños salían con predisposiciones. Los niños pequeños ya estaban, hermanos, contaminados. Y usted no se imagina el dolor de Dios ante lo que pasaba y ante lo que va a volver a pasar. Sí, volverá a pasar. Porque Dios raerá la tierra y la va a limpiar con fuego esta vez. Todo el que no amare al Señor Jesucristo, y aunque sea niñito, está tremendo, ¿no, hermano? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Ni tendrás de ellas misericordia.
y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quemaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes. Y aquí está el nombre de un demonio. ¿Cómo se llamaba este demonio? Acera. Y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ya hablaremos de Acera. Pero Acera es el demonio que se está manifestando fuertemente en este tiempo. Por eso está habiendo ya ministros gay. Porque este demonio, lógico, no viene con este nombre. No se va a manifestar con el mismo nombre, pues si no es tonto. Ya dijimos que el enemigo no es tonto, pero se está manifestando. Y vamos a ver a este demonio actuando a lo largo de la historia. ¿Está aquí, hermano? Ya me dejó bien solo, hermano, ¿eh? Bueno, así sucedió a Israel, hermano. En el tiempo de Josué destruyó esas naciones. Josué las destruyó, tomó lo prometido. Su casa estaba ocupada por Dios, aquel que es santo. Gloria al nombre del Señor, que es santo. Pero debemos entender que los demonios pueden ser echados fuera, pero no destruidos. Los demonios no son destruidos. Si los echamos fuera, pues van a andar vagando. Acuérdese de eso. Qué bueno fuera que en el nombre de Jesús destruyamos los demonios, pero no, los echamos fuera. Los podemos correr, pero no ha llegado el tiempo de su destrucción y no nos toca a nosotros. Le toca al Señor eso. Pero podemos echarlo fuera, pero ahí van a seguir, ¿va? Andan vagando y buscando dónde meterse, dónde meter la nariz, dónde dominar, ya sea una persona o una generación. Estas personas sin cuerpo siguen trabajando para volver a ocupar un lugar que ellos creen que les pertenece. Y cuando alguien echa fuera a Dios, ¿quién cree que se mete? Lo mismo le pasó a Israel. Israel echó fuera a estos demonios, a esta cera, a este demoniote, lo echó fuera y después, ¿qué cree que hizo? El Israel de Dios echó afuera a Dios y metió a Acera. Terrible. Y a su compañero Baal, otro demonio. ¿Y qué pasó con Israel cuando sacó a Dios y metió a los demonios? Segunda de Crónicas, hermano, 36 del 10 al 20. Dile que está a tu lado, ánimo, hermano, ánimo, ánimo. Sóplale, hermano. Es que le está dando calor. Bueno, si comió cebolla, no le sople, no me lo vaya a marear más. Me lo vaya a marear y ahí sí ya lo perdemos completamente. ¿Estamos aprendiendo? Bien. Segunda de Crónicas 36 del 10 al 20, ¿ya está? A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué hizo? O sea, echó a Dios, lo echó. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. O sea, Dios envió a Jeremías a decirle: Ezequías, no te metas con esos demonios, mejor a Dios. ¿Y qué hizo con Jeremías Sedequías? No le hizo caso.
Ahorita el Señor te envió a lo mejor al peorcito, hermano, de todos, pero te estoy diciendo lo mismo. No soy ni Jeremías ni nada de esos, pero ¿me entiendes? Y eso es suficiente. ¿Pero qué hizo Sedequías? No le dio, me quiere espantar este Jeremías. Ay, el pastor nomás nos quiere meter miedo. Síguele, dile que está a tu lado, síguele. Bueno, dice que no se humilló delante del profeta que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Jehová, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no, ¿qué? Volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¡Qué necedad! También todos los principales sacerdotes y todo el pueblo echaron afuera a Dios. Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminado la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra. ¿Qué envió el Señor? Palabra a ellos, dice, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Gloria al nombre de Dios, que tiene misericordia de nosotros. Mas ellos, ¿qué hicieron? Hacían tacos al pastor llegando a su casa. Hacían escarnio, ¿no? Y se burlaban de su maestro de discipulado. Hacían escarnio y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Ya no había remedio. Solo había una cosa por hacer. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, porque ya empieza otra historia. Pero mientras, otra vez el Señor no perdonó, porque lo echaron fuera. Y cuando no está Dios, otros vienen a ocupar su lugar. Otros que la Biblia llama como demonios, ídolos, que le quitan el lugar al que merece el trono, a Jesucristo el Señor. Y como te digo, estos demonios están de vuelta, están operando de una manera aceleradísima, hermano. ¿Por qué? Porque esta generación está echando fuera a Dios, entonces ellos se están metiendo por donde ni te imaginas. Y lo más terrible es que se está manifestando, pero así es necesario que ocurra y así acontecerá. Está manifestándose la generación apóstata, que es la generación que sigue a Baal, que combatió el profeta Elías. El profeta Elías combatió a la generación de Baal, que es la generación apóstata, y fue el que dijo, ya es tiempo que se definan, o le sirven a Dios o a Baal. ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? Y se paró fuerte. ¿Qué significa el nombre de Elías? Se los dejo de tarea, dale.
¿Quién dijo? No, sí, se los dejo de tarea. Sale. Entonces, ¿qué tenemos, hermano? Que se están manifestando, han vuelto con una estrategia tan sutil, hermano, que la gente los está recibiendo con brazos abiertos. Pero la iglesia tenemos que hacerle frente. Nosotros somos aquellos que Dios ha levantado y ha constituido para frenar el avance hasta que Dios lo determine. Mientras Dios no venga, la iglesia está aquí defendiendo la causa del rey. Aunque nuestra vida vaya de por medio, no negaremos a Cristo, no dejaremos de obedecer sus mandamientos. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo no dejo al Señor, porque Él no me deja a mí. Y si se van mis hijos, no importa, mi decisión es por Cristo. Aquí estaremos para decir lo que está bien y lo que está mal. Aunque aquellos digan a lo bueno malo, a lo amargo dulce, yo seguiré diciendo que lo amargo es amargo, que el pecado es pecado, y lo que está bien, y lo que está mal, porque Dios lo dice. Así es. Esa es la iglesia que Dios quiere, la iglesia fuerte, determinada, que está dispuesta a seguir a su Señor hasta